Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestra persona amada, ex, un ritual de dinero, abundancia, riqueza, abriendo caminos o cualquier cosa que necesitéis, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar y conseguirlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura, Cáncer. Tengo 4 barajas, este hermoso oráculo que voy a ampliar al final de la tirada para saber qué es lo que te depara en el amor, Cáncer, en esta semana ya de octubre y próximos 3 meses. Aunque os digo siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarla a vuestra situación. Cuento con el tarot. Vosotros representáis a esta hermosa reina de copas, el subconsciente, los sueños, conectados muy fuertemente con esa persona que amáis. Sed como ella y abríos. Sabremos todo lo que nos quieren decir las cartas, mucha información con mi oráculo de mensajes para saber qué sintió esa persona por ti la última vez que te vio, qué quisiera decirte ahora, Cáncer, 110 cartas, palabra por palabra, y qué recuerda cuando piensa en tu nombre. Comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, una baraja que está basada en el tarot con 120 cartas y no solamente con información amorosa, sino también cómo conseguir tu unión, qué consejos debes de seguir y creyendo que es posible conseguirlo en la tierra. De eso nos habla el tarot con mucha iluminación. Si estáis pensando en algo material, algún tipo de negocio, trabajo, dinero, las cartas también nos van a hablar de ello. Cáncer, comienzo sacando tus iniciales para esta semana. Cáncer, Cáncer en el amor, Cáncer en el amor, Cáncer. Y estas son para vosotros y hay una que ha saltado sola, la G, la H, la V, la M, la T, la X, la Z y la Y. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Voy a sacar vuestro número de la semana. Aquí están del 0 al 9 y sabremos cuál os va a guiar. Cáncer, puede ser un número especial, el que os guíe en vuestro propósito de vida, un cumpleaños. Veamos, Cáncer, cuál es. Cáncer esta semana es este. El 4. Amigos, el 4 me habla de estabilidad, de mucha abundancia, tranquilidad y festejo, tanto como el emperador, que representa un arcano mayor, el 4 y el 4 de bastos. Vais a estar celebrando algo en unión y si estabais esperando prosperidad en vuestro negocio, que algo llegase, lo tendréis muy asentado. El número 4 me habla de personas muy trabajadoras, talentosas y que se han esforzado muchísimo para conseguir lo que deseaban. 4. Gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, like, todo lo que me contáis. Activad la campanita y os recuerdo que pronto voy a estar recibiendo nuevas barajas con tiempos divinos muy hermosas, también otras barajas de tarot y quiero leer en comentarios cómo sentís, cómo es vuestra historia de amor. Me encanta escucharos, leeros y responderos siempre que puedo. Gracias de corazón a los que me seguís desde el primer momento, haciendo entre todos algo muy bonito, y es creer en el amor. Ese es el sentido principal de nuestra vida con todos los que estamos alrededor. Voy a comenzar vuestra tirada. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad, justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Mi luna, amigos, si no me conocéis y acabáis de entrar en el canal, está en Cáncer. Por tanto, me siento más vinculada a una reina de copas que no a otra. A los sueños, sobre todo. Y sé lo emocionales y sentimientos que tenéis. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre que acabamos de comenzar y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Tengo aquí nuestra primera carta, amigos. Veamos cuál es. Decepción. Y siento con esta carta
que es un 5 de espadas, y comenzamos con un signo de aire para vuestra tirada, Acuario. Que hay personas alrededor que son combativas, que pueden ser unos rivales, que os estén diciendo algún tipo de mentira, que intenten dañar vuestra reputación, que no quieren que estéis con vuestra persona. Es una energía maliciosa que oculta muchos pensamientos y que vosotros podéis conocer. Puede ser un ex de esta persona, un familiar, un amigo que se esté entrometiendo en esta relación. Tiene espadas, es capaz de herir a través de sus pensamientos, de lo que puede decir verbalmente o de acciones. Conservad paz, tranquilidad y alejaos de esta energía, porque es un rival muy fuerte, amigos míos. Y voy a poner aquí, Acuario, comenzando la tirada. Es un consejo. En la vida las personas podemos tomar muchas decisiones, hacer el bien, mal, y es una persona que tiene unas intenciones muy ocultas, Cáncer. Puedes conocerla. Quiere salirse siempre con la suya. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, tengo aquí un 6 de espadas, caballero de copas. Lo que yo estaba sintiendo, aunque no tenga más cartas. Esta persona sí estuvo en medio de vosotros dos, porque tengo un 6 de espadas con avances, alguien que llega hasta ti, con un caballero de copas, con una declaración de amor y quiere comenzar de nuevo una relación contigo, y sin embargo esta persona, en algunos casos pueden ser varias, se entrometieron, y tú, que eres tan emotivo, intuitivo, Cáncer, que recibes mucha comunicación de los sueños, del subconsciente, a través de esas percepciones que son psíquicas, sabéis que hay alguien alrededor que os ha intentado dañar, y sin embargo vais a salir victoriosos con este 6 de espadas y un reencuentro muy bonito. Ha habido tantas dificultades, adversidades a vuestro alrededor, no solamente con esta persona, sino con lo que ibais consiguiendo en la vida. Creíais que no era posible comenzar de nuevo. Puede ser que estuvieses esperando que esta persona hiciese un viaje para reunirse con vosotros, como en este 6 de espadas, o una declaración, que regresase, que por fin alguien bajase esas espadas. Y sobre vuestra mente han pesado tantos sentimientos negativos y no habéis estado solos, porque esta carta es muy hermosa, se encuentra en Tiferet, alumbrada por el sol, y me está diciendo que vais a tener un viaje. Para algunos será literal, otro metafórico, pero que estaréis acompañados. Pueden ser familiares, niños muy pequeños o personas que hayáis cuidado mucho. Sed valientes, porque vais a dejar todo lo que habéis sufrido en el fondo de este río. Vais a tener una vida nueva. Este 6 de espadas son reencuentros, viajes con alguien que amáis mucho y que está cerca, al lado de este 6 de espadas. Voy a poner, porque el 6 de espadas también es Acuario, renacimientos, renovación, una vida completamente nueva. Te amo, amor mío, vengo a entregarte regalos. Caballero de copas dirigiéndose a esta chica que va en un barco. ¿Cuántas veces sentisteis que queríais empezar de una vez, rompiendo con el pasado, con ciertas personas que han sido negativas en vuestra vida? Hay alguien que sí os quiere muchísimo, con este caballero de copas que me habla de Piscis. Quiero entregarte, hablarte de mi amor, tengo una copa para ti, llego con un caballo, estoy hablándote a través de los sueños, Cáncer, tu subconsciente. Puedes haber tenido muchos sueños con esta persona, porque el caballero de copas tiene poderes psíquicos igual que la reina y el paje de copas. Estoy hablándote a través de los pececitos que yo tengo aquí dentro, y me comunico contigo a través del agua, sobre todo a través de las noches, en tus sueños, Cáncer, y a lo largo del día tú has presentido, has tenido algún tipo de intuición que consigues que estos mensajes lleguen a ti, y a veces has dudado de ellos como si no fuera posible. Tu caballero de copas está aquí y avanza tranquilamente, pero a paso muy firme para estar contigo. Vais a tener un nuevo inicio de vida y una declaración hermosa de amor a alguien que sí quiere comprometerse y que está esperando que tú desembarques como ese 6 de espadas, y que te espera en tierra firme con una gran copa de amor. Voy a poner Piscis en el caballero de copas y veamos qué más. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, tengo aquí un 2 de bastos, Aries. Hay decisiones que tomar entre esta carta y el 6 de espadas, algún tipo de sacrificio, Cáncer, y voy a seguir barajando.
Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre? Tengo aquí una persona que se ha sentido culpable, muy sola. 5 de pentáculos. Me habla de Tauro, amigos. Un hombre o mujer, porque son energías, que tiene que tomar algún tipo de decisión, avanzar hacia ti, y lo va a hacer con ese caballero de copas. Va a ser un viaje, puede que tu persona tenga que llegar con un vehículo, en un avión o en un coche, o podría ser una moto, pero tiene que hacerlo él. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? Y tengo, amigos, bloqueos. En algún momento esta persona también pudo desaparecer, se ha sentido sola y muy culpable, amigos. Y una carta más. Cáncer, necesitáis descansar y equilibrar vuestros chakras. Es lo que os dicen las cartas. Reencuentro, el 11-11, durmiendo, la carta de matrimonio. Mirad qué cartas tengo aquí. Alguien que se está despertando a tu conexión o vínculo. Puede que no entienda, como yo os digo tantas veces, lo que es un alma o llama gemela, pero sí siente que tú eres especial para él o ella, porque tengo la carta del sol en la base de la baraja con Leo. Estoy aquí en el agua contigo, como yo os he hablado de lo que representáis vosotros. Sed como la reina de copas. Ella está en su playa, siente el agua, el mar, los sueños, todas las visiones que le llegan. Su intuición es despejada y muy asertiva. Ella sabe controlar también lo que siente y está aquí fluyendo con mucho amor para todos, y está esperando a su divino masculino. Eso es lo que estáis haciendo vosotros. La carta del sol brillando. Voy a poner aquí a Leo. Y también tenía en la base de la baraja Encuentro, la carta del mundo, amigos míos. Deseo tanto que estés en mis brazos, que podamos romper estos bloqueos, la indiferencia. He sido una persona que no ha podido avanzar hacia ti y que me siento culpable, porque tal vez sí que hubo engaños entre vosotros dos, o esta persona estuviese con alguien más, porque hay mucha culpa en el 5 de pentáculos. Voy a estar reuniéndome contigo. Eres mi sol. Esta carta pertenece al mundo arcano mayor número 21 con Capricornio. Quiero que nuestro deseo, nuestra realización en la vida sea estar juntos y podamos avanzar mucho más. Por eso tenía el 6 de espadas. Voy a poner a Capricornio. Deseo casarme contigo, estar con un contrato matrimonial, firmándolo ante el Papa. Tauro, arcano mayor número 5, consolidando nuestra unión, disfrutando con un gran festejo, con muchos familiares y amigos alrededor, porque te quiero tanto, eres mi joya y mi princesa para mí. Es lo que quiere deciros. Sueño contigo cada noche, como ya estaba sintiendo cuando he visto enseguida el 6 de espadas con tanta agua. Abro los cielos para ti desde otros planetas, me sumerjo en mi subconsciente cada noche, porque quiero conscientemente entregarte muchos mensajes y que veas que es posible tener una vida juntos y poder solventar tantas dificultades, personas alrededor que hemos tenido, pero nosotros todos somos fuertes como unas almas, llamas gemelas, que están aquí, brillando junto al fuego y el sol. Una persona que duerme, que sueña muchísimo contigo, Cáncer. Tú has podido tener sueños con esta persona también. Esta carta de durmiendo es muy hermosa. 2 de bastos, Aries. Tengo que tomar decisiones. El 6 de espadas me habla de sacrificios igualmente. Pueden ser viajes que esta persona tenga que dejar algo atrás, otra relación, cambiar de trabajo, y tengo que tomar yo mismo esas decisiones. Te estoy mirando, te contemplo a través del mundo. Tenía la carta, el mundo con reencuentro, y tu persona sostiene un globo terráqueo desde un torreón, porque te está mirando muy fijamente, y puede ser a través de redes sociales o que compartáis amigos o familiares y pregunte por ti, pero está muy atento y no importa en qué país vivas, Cáncer, porque está aquí, adelantándose a lo que puede ser vuestro presente y futuro. 5 de pentáculos, me siento triste, no puedo caminar sin ti, algo te hice que te hirió profundamente. Tauro presente, una persona que está en el mundo laboral o teniendo relaciones y ni siquiera es feliz, se siente culpable para entrar en una iglesia, porque lo que te hizo fue grave, Cáncer, te dejó muy desolada o desolado. Y él está así, no pudiendo compartir sus sentimientos con nadie más. 5 de pentáculos, sufrimiento, amigos, muchas dificultades. Tauro, bloqueos y descanso con la carta del 8 de espadas y el 4 de espadas. Me hablan de Géminis y de Libra. Falta de balance, necesitáis confiar más en vosotros mismos, porque sí ha habido sentimientos, acciones negativas,
personas alrededor como yo ya sentía. Es hora de que os podáis liberar con este 4 de espadas, que os toméis un descanso, que os vayáis de vacaciones como nos inspira esta carta, que hagáis meditaciones y que derribéis vuestros propios bloqueos, que muchos de ellos, prácticamente todos en las espadas, son mentales, ilusorios, una imaginación, pero no es cierto, no estáis solos. El 8 de espadas como el 4 son cartas que nos hablan de renacer, de sanar y de curar. En el 8 de espadas hay agua. Una chica que se encuentra completamente atada. Puede ser que vuestra persona os bloquease alguna vez o no hayáis tenido conversaciones. Hace mucho tiempo que no habléis con esta persona y que vosotros, siendo Cáncer, presentís lo que va a suceder o cómo se siente tu persona. Derribad estos bloqueos. Esta agua, el agua que corre a través del 8 de espadas, me habla de resurgir de nuevo. Voy a poner aquí Libra en este 4 de espadas y en el 8 de espadas Géminis. Tú eres para mí, amor mío, mi alma llama gemela 1111. ¿Quiénes de vosotros estáis viendo esta secuencia numérica? Porque me habla de almas llamas gemelas en unión y que algo va a acontecer en vuestra vida y sé que algunos los veis durante mucho tiempo. Hay algo más, Cáncer, que debes de hacer, no solo reunirte con tu persona. Pueden ser proyectos que estés estudiando, terminando una carrera, queriendo tener algo profesional, asentamiento, comprar una casa. Vas a seguir hacia adelante porque es lo que te quieren decir tus guías espirituales, que lo que tenéis en mente o lo que estáis comenzando está bien hecho, que vais por este camino correcto y que cuando tu vida esté alineada, feliz y en paz, vais a reuniros con esta persona. Esto es lo que significa el 1111. Estoy aquí para ti y ardo en tus brazos. Deseo reencontrarme contigo espiritualmente como en esta carta y en el mundo. Es espiritual y también material. Es una persona que desea abrazarte como hace esta pareja. Una persona que se siente sola, muy bloqueada, con unos sentimientos de mucha culpabilidad. Cáncer. Voy a sacar mi baraja para saber algo más que quiere decirnos esta persona. Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer desde su corazón, palabra por palabra? ¿Qué quiere decirle esta persona? Susurros. ¿Qué más quiere decirle esta persona a Cáncer, reina de copas, amigos? 1111, reina de copas, la carta del mundo, el sol. Cuando yo os he enseñado esta carta tenía la reina de copas para que entendieseis qué representáis vosotros, a la vidente en el tarot. Confiad en vuestros sueños, en todas las sensaciones que recibís extrasensorialmente y psíquicamente, porque la razón y la lógica no pueden responder a lo que es un alma o llama gemela. Y una carta más para vosotros. Como os decía antes, esta persona entiende lo que siente por ti en este momento, con el sol despertando a sus sentimientos y esa reina de copas. Ternura. En la base de la baraja, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Adicción. No puede dormir pensando, tiene una obsesión. No puedo dormir pensando en ti. Te confieso que he llorado muchas veces mientras recordaba cuando me decías que me querías. Como si fuera un 9 de espadas, como si estuviese adictivamente unido a ti. Hay algo que le está reprimiendo, parte de su culpa y otras veces porque no os dio la oportunidad que os prometió. Esto es lo que quiere deciros esta persona. Oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Adicción. Echo de menos tu voz tan sexy, tu olor dulce y tu cuerpo cuando nos duchábamos. Te deseo tanto que iría a buscarte corriendo. Muchos bastos y energía sensual en estas cartas, susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Tu persona, Cáncer, te prometió mucho más. Puede que hayáis estado casados con esta persona. Tengo aquí la carta de matrimonio, una relación muy estable y sin embargo esta carta de 5 de pentáculos. Alguien que se separó de ti, que pudo estar con otras personas, tiene tanta culpa a su alrededor que no cree siquiera que merezca amor. Reina de copas. Como comenzábamos esta tirada cuando os he hablado de ella, que sois vosotros. Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Hay un momento, Cáncer, que os quiero explicar, porque el divino masculino y la divina femenina no despiertan al mismo tiempo, aunque sientan una energía especial o vínculo entre los dos, como lo sentisteis la primera vez que os conocisteis y a medida que estuvisteis juntos. El despertar espiritual puede suceder al cabo de un año o de 10.
Tu persona con la carta del sol y esta reina de copas que veis aquí, energía muy femenina y energía masculina. Él está contento, feliz, porque ya entiende lo que ha sucedido en su vida. Ha tenido sueños porque está durmiendo, revelaciones que ha obtenido de ti, algún tipo de mensaje telepático, sincronías, pueden ser canciones, películas, libros, números, y ha estado pensando mucho en ello, tanto que ha tenido que recurrir a buscar información de lo que le estaba pasando para poder entenderlo, porque a través de la razón no se puede, amigos. Esta reina de copas os está guiando en esta tirada. Creed y confiad en ella, sobre todo en lo que ella ve, los sueños, el mar. Aquí hay un perrito, aunque no haya saltado esta carta todavía en esta baraja, un collie y muchos recuerdos alrededor de vosotros dos. Ella está feliz y contenta. Eres su reina, aunque todavía no me ha saltado y ahora voy a ampliarla. Voy a poner la baraja aquí y vamos a saber algo más Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Cáncer, tengo esta carta magnífica. Estoy hablando como un 11-11, como la carta del mundo, es un 4 de bastos. Aries, celebración, con mucho fuego, amigos alrededor, globos, confetis, fiesta. 10 de copas. Piscis, no puedo dormir pensando en nosotros, en toda la culpa que tengo alrededor. Os decía con esta carta, amigos, que tenía obsesión, no puedo dormir por las noches pensando en ti, me siento infeliz. Hay muchas caritas que están tristes sobre él. Fijaos, porque es una carta donde el personaje aparece azul, como si fuera agua, en un universo donde no consigue ver las estrellas. Hay 9 espadas en su cama, como si toda la oscuridad estuviese sobre tu persona. Entre vosotros dos ha habido mucha comunicación. Es telepática, sensorial, como estoy sintiendo con la reina de copas, y mucha tristeza. Hay momentos en que vosotros mismos os habéis levantado, tomado algo, habéis intentado dormir, no podíais. Muchas veces mirando vuestro móvil, esperando noticias de esta persona, podrá comprender el vínculo que tenemos, mi alma, mi llama gemela, mi marido, mi novio. Podrás saber cuánto le amo. El 9 de espadas es Géminis. Nos da mucha esperanza, amigos, porque aunque veáis pensamientos negativos, oscuridad, algún tipo de fantasma que está ahí, que es irreal, esta carta contiene todos los signos del zodiaco y los planetas presentes para decirnos y deciros a vosotros, Cáncer, que no estáis solos, que vuestros guías os acompañan y que tu persona, como otras, han estado también en vuestra cama acompañándoos, para que sepáis que debéis de tener esperanza. 9 de espadas con Géminis de nuevo. 4 de bastos. 4 de bastos y un 10 de copas, amigos. Celebración y mucha fiesta después de llegar, como yo os he dicho, con el 6 de espadas. Acuario. Podemos volver a empezar. Es tiempo de que entiendas, amor, que yo he despertado, que tengo 4 bastos en mi pierna, que no los dejo ni siquiera en la tierra. Ahora estoy en las estrellas y sí que puedo verlas. Las he como si tatuado en mí mismo, porque tú eres para mí un vínculo eterno y quiero elevarlo hasta las estrellas y no tener miedo de unirme y estar contigo. Porque con el 10 de copas yo cuelgo para ti, amor, 10 copas sobre mis orejas, a través de las cuales he escuchado algunos pensamientos o susurros tuyos. Os habéis estado comunicando, los bastos me hablan de intuición. Quiero brillar para ti con todas las constelaciones de los signos zodiacales y muchas otras que existen de cuerpos celestes y entregarte todo mi amor. Mi boca arde de pasión por ti y es roja. Tengo ganas de hablarte, de que puedas ver el hermoso arco iris que puede estar alrededor de nosotros dos, que vengan más amigos, familiares, personas que nos quieren tanto y que puedan beber, comer, celebrar nuestra unión, fiesta como familia. Podemos tener niños, amor. Ser marido y mujer como la carta del Papa. Unos globos que vamos a inflar y vamos a elevarlos hacia el infinito. Maravilloso, Cáncer. A pesar de haber sentido este dolor, que muchas veces es inevitable en la vida, amigos míos. Voy a poner aquí, ya he puesto Piscis en el 10 de copas, 4 de bastos a Aries. Mucha fiesta. El 4 de bastos representa, amigos, 4. No es casualidad.
como os lo he dicho al principio de la tirada, el emperador y el 4 de bastos representan la estabilidad, consolidación, el descanso, el atrevimiento, la aventura, un viaje, el consolidar nuestra relación, el saber que somos conscientes de quiénes somos, almas, llamas gemelas, o tu marido, tu mujer, como tú quieras llamarlo, Cáncer, pero que estamos aquí el uno para el otro para ayudarnos a crecer, a ser mejores, a evolucionar como personas, a entregar nuestro amor a cielo abierto porque no tenemos miedo. Eso es lo que representa este número 4, tan hermoso. Y ahora sacaré este oráculo para saber un mensaje más que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Cáncer, y sacaré una carta que nos tiene que decir o tu persona o a modo de consejo. Cáncer, Cáncer en el amor, Cáncer, hubo una ruptura, se ocasionó, se rompió como si fuera la carta de la torre, fractura, un rayo. Ahora vienen las nuevas noticias, calma, serenidad, como os he dicho, mantened paz y tranquilidad en vosotros mismos porque el sol os va a iluminar y vais a recibir noticias porque aquí hay gaviotas, mucho mar de nuevo y en la base de la baraja todo se alinea. Sois el agua vosotros, ha habido tempestad. Creíais que no era posible llegar a este 4 de bastos ni al 10 de copas, a la felicidad absoluta, atravesando nuevos ciclos, y es lo que hacemos continuamente en la vida, es de lo que nos habla el tarot, ciclos, etapas, una y otra vez, un fin eterno, pero que podemos conseguir lo que deseamos, la tempestad. Y esta carta me gusta mucho porque habla de nosotros, yo que tengo mi luna en Cáncer, como os he dicho, el mar. Estamos profundamente mirando nuestros sueños y creíais en algún momento que esta tempestad os iba a llevar a la deriva. El 6 de espadas, con la carta de fluir, os dice que sí va a haber un viaje, que va a ser bonito, que en algunos momentos hay retos que son difíciles, pero que vais a llegar a tierra firme. De eso me habla esta carta. Esta ruptura que se ocasionó entre vosotros, lo que cayó, vino un rayo, destrozó la relación, pudo ser por algún engaño, otra persona se fracturó y creíais que no era posible remontar, como si fuera la torre en el tarot. Después de la torre hay luz y esperanza, amigos, como en todas las cartas. No significa que no podamos regresar o a nuestro inicio o vivir reconciliaciones o estar con una nueva persona. La torre, como yo siento aquí, porque es un rayo, una energía natural, nos dice que debemos de dejar todo aquello que construimos, que no estaba bien edificado, que no era sólido, donde si había mentiras o hipocresía, falsedad, vamos a dejarlo, porque aunque se caiga un trozo o unas ramas de un árbol, no significa que estas raíces no continúen echando vida propia. Y esta carta tan bonita con la que cerramos, Cáncer, agua. Creed en vuestros sueños, en lo que recibís intuitivamente, en lo que os aconsejan vuestros guías, porque si estáis en esta lectura es porque yo también lo pido para vosotros. Y sé que existe. Todos son etapas, amigos. Podemos llegar a ese 10 de copas, brillar entre las estrellas, estar abrazándonos, amándonos con una persona, tener niños si es que lo deseáis o los tenéis, crear una familia, porque 2 personas ya somos una familia, con vuestros padres, hermanos, todas las personas a las que queréis. Tened confianza en este sol que se ha levantado para vosotros. Pues hasta aquí llego con vuestra lectura, Cáncer. Espero que os guste, que me digáis en comentarios en qué os habéis sentido identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, por tanto amor, cariño. Os quiero muchísimo y lo sabéis. Estoy aquí para vosotros, para que tengáis esperanza. Yo sé que podéis ser felices y conseguir lo que estáis buscando. Las cartas os guían y aconsejan muy bien. Gracias de nuevo, nos veremos en la próxima lectura. Activad la campanita que llegaré con nuevas tiradas, las barajas que me lleguen, lecturas semanales y sed felices como os he dicho. Gracias de corazón.